bendiga, pueblo amado. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Ya hemos alabado, adorado a nuestro Dios. Hemos testificado, hemos visto cómo Dios, verá que Dios nos sorprende, pueblo amado. Es bien lindo, ¿cierto? De veras que a veces uno, le voy a ser honesto, a veces uno ya se siente hasta perdido en el sentido de que, híjole, ya no hay solución acá. Pero Dios nos sorprende. Amén. Dios es lindo y precioso. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a leer primeramente, vamos a buscar el Salmo 34, versículo 1 y 2, pero antes vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la bendición de estar en tu casa. Ahora vamos a pasar al consejo de tu palabra. Yo te pido que tu Santo Espíritu sea dirigiéndome, Señor, usando mi vida. Porque el deseo es que tu Santo Espíritu sea edificando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, pero también a todos aquellos que quieren escuchar tu palabra, Señor, que a lo mejor no le han entregado su vida a Cristo, pero quieren escuchar palabra tuya, Dios. Así que usa nuestras vidas, bendice a los que están aquí presentes y bendice a los que ya nos están viendo a través de las redes sociales en este momento. Bendíceles, Señor, y pon en sus corazones, Señor, que se quieran escuchar el mensaje de principio a fin, Padre Santo. Todo te lo ruego en nombre de Jesucristo, a ti, mi Dios, la gloria y honra, alabanza por siempre, en nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Ahora sí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Salmo 34, versículo 1 y 2, por favor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Qué hermoso, ¿verdad? Tome su lugar. Y si gusta pasarte a Samuel capítulo 21, versículos del 10 en adelante, primer libro de Samuel, capítulo 21, vamos a ver algo allí muy importante. Dice acá en el Salmo 34, versículo 1 y 2, bendeciré a Jehová, ¿en qué? En todo tiempo. Su alabanza será de continuo en mi boca. Qué precioso lo que escribe aquí el salmista David. Y cualquiera puede alabar al Señor, ¿verdad? Cualquiera puede cantarle a Dios, pero muchas veces no cualquiera le canta en todo tiempo. O sea, a veces a Dios le cantamos cuando las cosas van bien, cuando somos muy bendecidos, ¿verdad? Cuando no tenemos problema alguno. Pero cuando a veces son los vientos contrarios en nuestro andar por la vida, hay veces que la fe mengua, hay veces que llega una tristeza incluso profunda, y para muchos ha sido difícil en ese tiempo también cantarle al Señor, tener de continuo alabanza en su boca. Amén. Pero el salmista David aquí nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será de continuo en mi boca. ¿Verdad? Amén. Y habla acerca de los mansos que se alegrarán, ¿cierto? Amén. Pero yo quiero que usted vea en qué momento el rey David hizo este salmo. Aleluya. Y lo vamos a encontrar ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 10 en adelante. Mire lo que él estuvo pasando en aquel tiempo cuando él alababa a Dios. Amén. Adelante. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso esto en su corazón, estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y Aquis dijo a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y nos pasamos al 22, capítulo 22, y leemos versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam,
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Excelente, muy bien, gracias. Podemos ver acá cómo en ese tiempo David, que todavía no era rey, aunque ya había sido ungido, amén, ¿cierto? Amén. Ya había sido ungido para rey, o como rey, ¿cierto? Por medio de Samuel, ¿verdad? Enviado por Dios, ¿cierto? ¿Cómo a él le tocó huir? ¿Por qué? Porque el rey que todavía tenía el pueblo de Israel, a raíz de que David venció a Goliat y además que en las batallas que tenía el pueblo de Israel, Dios bendecía a Israel por medio de David, usando a David. Amén. Al grado que el pueblo cantaba y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Es decir, que la victoria que obtenía David era superior a lo que obtenía Saúl. ¿Cierto? Entonces Saúl se llenó de celo, de envidia, y decidió perseguir con el propósito de matar a David. Decidió perseguir a David con el propósito de matarlo. ¿Cierto? Por eso David tuvo que huir. Ya en otras ocasiones ya había intentado matarlo a Saúl. ¿Cierto? David fue músico, amén. Y él componía estos salmos como este 34, que leímos ahorita y ahorita vamos a regresar. Salmo 34. Y fue llamado David a que fuera allá con Saúl para que tocase melodías debido a que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo dejaba en paz a Saúl. Por lo tanto, Saúl tenía paz, tenía tranquilidad en esos momentos que David estaba tocando el arpa. ¿Verdad? Luego ya después fue cuando pasó lo de aquel gigante que venció a David con poder de Dios, amén. Y todo lo que ya anteriormente les he contado. Entonces el rey Saúl, se llenó de celo y persiguió a David, y David tuvo que huir. A veces nos toca huir, ¿cierto? A veces es necesario que también nosotros huyamos, pero nosotros debemos de huir, ¿sabe a dónde? A refugiarnos en la presencia del Señor. Amén. Porque la presencia del Señor es nuestra ciudad de refugio, digámoslo de alguna manera simbólicamente hablando, ¿cierto? En el pueblo de Israel, Dios había destinado unas ciudades de refugio para aquellos que de manera accidental le quitaron la vida a otra persona, ¿cierto? Para que pudieran ahí resguardarse. No podían salir después de que llegaran de la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque entonces si los miraba un familiar los podía matar. Un familiar del fallecido, ¿cierto? Pero mientras que ellos permanecieran en la ciudad de refugio, en esa ciudad de refugio ellos estaban seguros, porque no se les podía tocar. Dios no tenía prohibido que se les tocase siempre y cuando estuvieran en ese lugar de refugio. Usted y yo siempre debemos de mantenernos en ese lugar de refugio que es la presencia del Señor. ¿Y cómo podemos usted y yo permanecer en esa ciudad de refugio, en la presencia del Señor? Andando en su voluntad. Amén. Siempre que usted y yo andemos en la voluntad de Dios, vamos a estar seguros. El enemigo no puede hacer nada en contra nuestra. Hay ahí una protección divina. Recuerde que nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor y hemos nacido de nuevo, a través del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu de Dios. Y ese sello significa que somos propiedad de Dios. Y el diablo no puede tocar lo que es propiedad de Dios. El diablo, para podernos tocar, tiene que pedir primero permiso a Dios. Si Dios no lo autoriza, no nos puede tocar. ¿Cierto?
Aunque el enemigo vaya a Dios y le pida permiso, si Dios no lo autoriza, no nos puede tocar. Ahora, si Dios algún día tomara en su soberanía la decisión de permitir que nos toque, ¿verdad? Y que venga una situación en nuestra vida, créame que si nosotros aleluya, a pesar de esa prueba que Dios permita en nuestra vida, Dios nos va a dar la victoria, nos va a dar la salida y nos va a ayudar. Amén. Pero no solamente nos va a dar la victoria, nos va a ayudar, sino que además, si nos mantenemos firmes en su voluntad, nos va a recompensar como lo hizo con Job. ¿Se acuerdan? Aleluya. ¿Sí fue lo malo? Entonces, Amén. a David le tocó huir, pero se encontró con este rey, Aquis, ¿verdad? Amén. Pero hay un encabezado en alguna Biblia por ahí que dice que era el rey de Amalek. Y mucha gente dice, es que aquí se contradice no se contradice la Biblia. Es el mismo. Nada más que el Aquis es el, digamos, el nombre de cuna. Y Amalek viene siendo el título real. Amén. ¿Sí me explico por la mano? Entonces, ¿qué hizo David? Cuando vio que aquellos los que estaban alrededor del rey, sus consejeros querían pues buscar que el rey lo matase, diciéndole que es que este es el que venció al gigante, al nuestro. Él es el que mató a 10,000 de los nuestros, ¿sí? ¿Se acuerdan de que aquel Saúl mandó pedirles 100 prepucios y le daba a su hija? ¿Se acuerdan? Después de que ya le había prometido a la hija. Amén. Y él había ganado porque venció a Goliat, ¿verdad? Con el poder de Dios, pero aquel hombre le dio la hija mayor a otro militar, ¿cierto? A un soldado. En una ocasión que David salió a la guerra, y luego regresa David y ya la encontró casada. Pero después le dice, no, te voy a dar a la otra. ¿Sí? Amén. A la que no pudo tener hijos porque se burló de cómo alababa David a Dios, ¿se acuerdan? Amén. Entonces, le dio a la otra hija, pero le pidió que le trajera 100 prepucios de los filisteos. Pues bueno, David fue y le trajo, no le trajo 100, le trajo 200. ¿Verdad? Aleluya. O sea, imagínese usted lo que habrá olido este lugar cuando llegó todo eso, ¿verdad? Entonces, aquellos tenían memoria de lo que David había hecho, ¿verdad? Bajo el poder de Dios, los filisteos, ¿cierto? Y le dicen esto al rey, por eso allí entonces cambió su rostro, David, y se fingió loco, ¿cierto? Se ponía a escribir ahí en las paredes y empezó a hacer que le escurriera la salida por su barba. Y en aquel tiempo había la superstición de que no podías matar a un loco. Ellos tenían temor de matar locos. Tal vez pensaban que quizás, no sé, habría una maldición en contra de ellos, ¿verdad? Quizás pensaron que a lo mejor estaba endemoniado. Y quizás pensaron que pues, si lo matamos se le va a hacer el demonio, se nos va a meter a nosotros. ¿Sí me explico? No sé todo lo que habrán pensado ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del demoniado que estaba ahí en los sepulcros? ¿Recuerdan ustedes? Amén. Sí. Amén. Entonces, ¿se acuerdan la vez que el Señor Jesucristo expulsó los demonios que tenía y le pidieron permiso de ir a entrar a unos cerdos? ¿Lo recuerdan ustedes? Amén. ¿Verdad? Y eran como 2,000, ¿no? Alrededor de 2,000 cerdos que se precipitaron al mar porque no pudieron soportar un solo demonio cada cerdo. Imagínense la legión que tenían ellos, ¿no? O sea, de que legión hablamos de 2,000, ¿verdad? Espíritus malos. Entonces, imagínense la situación que estaba aquel hombre loco. Bueno, quizás a lo mejor este rey pensó algo similar, total que no lo mató ni dejó que lo mataran. Y se pudo ir a aquella cueva en donde después vinieron muchos hombres, además de la familia de David, muchos hombres afligidos, ¿cierto? Muchos hombres afligidos, al cual Dios permitió que David fuera el jefe de ellos. ¿Y que eran como cuántos? Como 400. ¿Lo recuerda usted? Bueno, en esos tiempos de dificultades David escribió este salmo. Y debido a que Dios lo protegió y Dios lo sustentó, él decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero miren después lo que les pide:
seguramente les pidió a los que estaban con él. ¿Qué dice el versículo 3? Y se fue David de ahí a Mizpa. Me refiero en el Salmo 34, versículo 3. Perdón. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Fíjate lo que les pide. Lo que les pide a los que están con él. Y lo escribió, ahí está, ¿verdad? Otra vez, dice el versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales y que no conocen la escritura, la Biblia, vamos a volver a leer para bendición de ustedes. Vamos a volver a leer desde el 1 y 2 para que vuelvan a agarrar el hilo. Amén, porque nosotros que ya conocemos la Biblia, pues bueno, nos sabemos acomodar perfectamente, entendemos. Pero miren, fíjense bien lo que dice desde el 1 hasta el 3. Escuchen, por favor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. No, mire lo que les pide a los que están con él en el 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Sí me explico, por lo amado? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios fue bueno con él. Y ahorita vamos a ver la razón. Vamos a leer el versículo 4 para que vean el por qué. ¿Qué dice el 4? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí me explico? ¿Verdad? O sea, les invito a que engrandezcamos el nombre del Señor porque busqué a Jehová y él me oyó. Aleluya. ¿Y qué más dice? Y me libró de todos mis temores. de todos mis temores. ¿Sí me explico, por lo amado? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Porque cuando Dios desechó a Saúl, le hizo saber por medio de Samuel y le dijo que se había provisto uno conforme a su corazón. Aleluya. Que era David. Y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando usted y yo tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad, su agrado, alineado a Él, a su voluntad, en su presencia, nosotros podemos reaccionar de esa misma manera que reaccionó David. Que no importando la aflicción, el temor, él decidió bendecir a Dios en todo tiempo y estarlo alabando constantemente. Y gracias a Dios, a que Dios le contestó, incluso pudo decirles a todos, alabemos, amén, engrandecer conmigo a Dios y dar testimonio diciendo el por qué. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios le había librado a él de todos sus temores. Por eso, qué importante es que usted y yo tengamos un corazón alineado a la voluntad de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, qué importante es que usted y yo permanezcamos, simbólicamente hablando, en esa ciudad de refugio, es decir, en la presencia de Dios. Y para permanecer en la presencia de Dios tenemos que andar como en su voluntad. No hay otra manera. No podemos decir que estamos en la presencia de Dios cuando no estamos alineados a su voluntad. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿cierto? Amén. Usted puede entender que lo que Dios nos está aconsejando ahora, y esto Dios me está diciendo que se lo diga ya, porque muy bien se puede ir yo concluyendo, pero Dios quiere que se lo diga ya, es que usted y yo permanezcamos en su voluntad. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Él dijo, mi voluntad es hacer, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan? Amén. Y la comida, ¿qué el comer para el hombre? Es una necesidad. En una predicación pasada, que no sé si ya la prediqué aquí, luego la voy a predicar, es que, aleluya, así como para nosotros es una necesidad el comer, así, a esa magnitud, por lo menos de esa magnitud, debería ser el andar en la voluntad de Dios. Amén. Que el andar en la voluntad de Dios sea una necesidad para usted. Que usted lo sienta así como siente el hambre. Aleluya. Así sienta usted, y usted quiere saciar su hambre, bueno, así sienta usted esa necesidad de la voluntad de Dios, de tal manera que usted permanece en su voluntad como lo hizo Jesucristo. Y nos dejó un gran ejemplo en aquella oración modelo cuando dice, Padre nuestro, porque Él les dice que así oren.
le dice a los discípulos y se lo dice a usted y a mí. Padre nuestro, nos deja este ejemplo, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga nuestro reino. Hágase tu voluntad. En la tierra así como en el cielo. Que así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, aquí usted y yo aquí en la tierra, hagamos su voluntad. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní? Y le dijo, Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino como tú. Es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor le dijo que no. El Padre Celestial le dijo que no iba a pasar esa copa, que él tenía que tomar ese cáliz, esa copa de amargura, de dolor, de sufrimiento, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Es que él no tenía miedo, como en una predicación se lo dijo en un devocional también, en Semana Santa. Él no tenía miedo a morir. Él ya sabía que iba a venir a morir. Lo que al Señor Jesucristo le aterraba era separarse del Padre. Porque tenía que apartarse el Padre se tenía que apartar de Jesucristo cuando Él estuviera en la cruz colgado, muriendo por nosotros, padeciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque en Él, en el Señor Jesucristo, iba a estar todo el pecado de la humanidad, y Dios no soporta el pecado. Dios aborrece el pecado. Aleluya. Dios no tiene nada que ver con el pecado, porque el pecado es un atentado en contra de la santidad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dice al Padre, después se le pasó y esta copa, porque lo que no quería era tener esa experiencia de estar separado del Padre, porque jamás se habían separado. Siempre habían estado juntos, ¿cierto, pueblo amado? Pero por amor al Padre se ajustó a la voluntad del Padre Celestial, y por amor a nosotros también, para que nosotros por medio de Él podamos ser salvos. ¿Cierto, pueblo amado? No me estoy desviando, créame. Es que no hay otra manera de estar en la presencia de Dios en esta ciudad de refugio, espiritualmente hablando. No hay otra forma, solamente estando en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico, pueblo amado? Por eso Dios guardaba a David, porque era un hombre conforme a su corazón, conforme a su voluntad. Sigamos leyendo el 5, por favor. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto es verdad, ¿cierto? Siempre que usted y yo tengamos la mirada puesta en el Señor, siempre vamos a ser alumbrados por Él. Y jamás seremos avergonzados. Si usted y yo nos mantenemos en su voluntad, en su presencia, por necesidad, siempre vamos a tener puesto nuestra mirada en Cristo Jesús. Y por lo tanto siempre vamos a estar alumbrados, porque mire, por ejemplo, ya les he dicho en otras ocasiones, en un salmo dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si usted y yo andamos conforme a la voluntad de Dios por necesidad, tenemos que estar 100% ajustados a la palabra de Dios. Y una de las obligaciones que tienen los hijos del Señor es escudriñar la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, de lo que debemos de creer y en lo que no debemos de creer. Amén. Porque recuerden que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Por eso digo, en ella encontramos lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer. ¿Por qué? Porque es nuestra regla de fe y conducta, es nuestra regla de fe. Amén. Y en ella encontramos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, porque es nuestra regla de conducta. Resumimos diciendo, es nuestra regla de fe y conducta. Es lo que Dios nos dejó aquí, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué dice el 6? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Muchas veces Dios nos ha librado, ¿cierto?, de nuestras angustias. Yo en varias, si no es que en muchas ocasiones estaba angustiado. Aleluya. Pero de todas esas angustias, Dios nos ha librado. Amén. ¿Verdad? Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Yahweh, nuestro Dios, ¿cierto? Hasta aquí Dios ha sido con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Hay una parte de Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así ha sido. Cuando hemos clamado a Dios, Dios nos responde. A veces nos dirá que sí, según. Si Él considera que no, pues nos dirá que no. Y si Él considera que esperemos, nos dirá espera.
pero Él siempre nos va a responder, ¿cierto? Todo conforme a su soberana voluntad. Aquí dice el siguiente versículo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y así es. Acampa alrededor de los que le temen y nos ha defendido y defendió a David muchas veces. Y como lo hizo con David, lo hará también con nosotros. ¿Qué más dice el siguiente? Continuamos. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová, nuestro Dios es bueno. Amén. Y el hombre que confía en Él es dichoso, Aleluya. es feliz, es bendecido. Por eso que importante es que usted y yo tengamos nuestra confianza 100% puesta en Dios. Porque incluso hay una parte de la Biblia que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza no debe de estar puesta en un hombre o en una mujer. Aleluya. Nuestra confianza debe estar 100% puesta en Dios. ¿Cierto? Amén. 100%. Entonces, ¿y luego qué más dice? Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Continúa. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Dios y temen a Él no tienen falta de ningún bien. Y eso lo hemos comprobado. ¿Cierto? Porque mira, hasta ahorita Dios nos ha sustentado. Sí, pero trabajas. Pero ¿quién nos da la fuerza para trabajar? Amén. ¿Quién nos da la capacidad para poder obtener bendición? ¿Cierto? Es Dios. Amén. ¿Cierto? Entonces es Dios el que nos bendice. Dios es el que nos provee. Él es nuestro Dios proveedor. Se va a ir. Amén. ¿Qué más dice? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Fíjate, preste mucha atención ahí. Lo vamos a volver a leer y yo te detengo. Fíjate lo que dice ahí la palabra. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjense qué tremendo está esto, ¿eh? Claman. ¿Quieren ustedes, los que nos están viendo, por ejemplo, en las redes sociales, los que se encuentran aquí, que no entiendan esto? Oye, pero ¿cómo temo a Dios? Pues miren, ahí está, lo se acaba de leer, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener, amén, cuidado con lo que hablamos, ¿cierto? ¿Sí me explico? Amén. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, lo que decimos, porque Dios de todo toma nota. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Ten cuidado, teme a Dios, ¿cierto? Sea reverente a Dios, sea respetuoso con Dios, dale el lugar que Él merece, porque Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Él todo lo conoce y todo lo ve, ¿cierto? Amén. Él todo lo conoce y todo lo ve. Muy bien. Y luego añade algo más. Quiero que entiendan esto. La ira de Dios está en contra de todos aquellos que hacen el mal. ¿Sí me explico, pueblo amado? Amén. Hay mucha gente que piensa que pueden ir por la vida haciendo maldades, siendo perversos, haciendo lo malo. Y piensan que nada más porque se arrodillan y dicen, Dios, ayúdame con esto y con aquello, con lo otro y con quién sabe qué. Ya por eso Dios les va a contestar, porque Dios es un buenazo, es bien bueno. Sí, nomás que a Dios no le puedes ver la cara. Y la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso también será. La Biblia dice, no erréis, es decir, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, es decir, lo que usted y yo hagamos en la vida, eso también segaremos. ¿Qué quiere decir? Eso también recibiremos. Si nosotros hacemos el mal, vamos a recibir mal. Y la ira de Dios está sobre estas personas, sobre la cabeza de estas personas. Está la ira de Dios. Que nadie se equivoque. Que nadie piense, yo puedo hacer perverso, malo,
y acabo cuando me vaya a morir me arrepiento y le pido perdón a Dios y Dios nada perdona y voy a estar en su gloria para siempre. No es así. Porque a Dios no lo vamos a engañar. No nos podemos burlar de Dios. ¿Quién se ha creído uno para pensar que se puede burlar de Dios diciéndole, pues yo ya me arrepentí, ya te pedí perdón y pues ahora te aguantas, Dios, y me vas a recibir? Porque tú eres muy bueno y porque amas y porque tú eres amor. Así que aunque yo sea perverso, malvado, tú me vas a recibir porque yo te pedí perdón en el nombre de Jesús. No, no es así. No es así. No es así. Hay gente que ha llegado hasta la hora de su muerte, hasta el día de su fin en esta tierra, pensando así, y antes de morir dice, Dios, perdóname. Y de la misma manera se han ido al infierno como quiera. Porque la palabra de Dios te dice, no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Sí me explico? Amén. No podemos esperar, aleluya, que Dios violente su palabra. No podemos esperar que Dios niegue su palabra, que Dios se niegue a sí mismo. Dios no lo va a hacer. Sería en contra de su naturaleza. Dios es santo, absolutamente santo. En Él no hay variación. Él no puede dejar de ser santo. Por lo tanto, no puede mentir. Y si Él te está diciendo en su palabra, y nos dice a nosotros en su palabra, no erres, no te equivoques, no te engañes, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre se eso también segará. Así va a ser. ¿Sí me explico por lo malo? Hay mucha gente que le pide perdón a Dios porque sienten remordimiento o porque simplemente no se quieren ir al infierno. Pero no porque verdaderamente hay un arrepentimiento genuino y el propósito de hacer su voluntad. ¿Qué pasaría con esas personas que sienten que ya se van a morir y le piden perdón a Dios y resulta que se alivian? Y tristemente yo me he dado cuenta que se alivian y siguen siendo los mismos malvados. Amén. Siguen haciendo males. Con un desamor. Egoístas, nomás piensan en ellos. Ni a sus propios hijos aman. Algunos. ¿Sí me explico por lo malo? ¿Sí? O sea, Dios no puede ser engañado. Hay gente que pide perdón porque siente que se van a morir y no quieren ir al infierno, pero no porque estén arrepentidos. ¿Me explico por lo malo? Revisaba con mi esposa. Hay una frase que se dice mucho, ¿verdad? Que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y buscamos en qué parte de la Biblia viene eso y no lo encontramos. ¿Sí me explico por lo malo? Amén. Podemos encontrar versículos que hablan de que el Señor nos proveyó a Jesucristo, ¿verdad? Para que por medio de Él podamos ser salvos, ¿cierto? ¿Verdad? Amén. ¿Cierto? Podemos encontrar que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Hay una condición allí. O sea, Él nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, pero hay condiciones. ¿Cierto, por amor? Usted tiene que creer en Jesucristo y el que cree en Jesucristo le sigue en su voluntad. ¿Cierto, amigo, amiga que me escucha y me ve? Así es. ¿Sí? Dios está molesto, está enojado con los malvados, con los que se gozan haciendo el mal. Que no se olvide usted de esto. Amén. No se olvide usted de esto, ¿eh? No se olvide, la ira de Dios está en contra de los impíos, con los que hacen el mal. Todos los días. ¿Hay la oportunidad de ser salvo? Sí. Si esa persona entrega su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados y cambia de vida, le sigue. De otra manera no. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 19? Con eso concluimos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Nos habíamos quedado en el 18 y 18. 17. Vamos a leer 18 y 19. Falta el 17. Bueno, a partir del 17 vamos a leer.
Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Hasta ahí. Bien, porque ya no tenemos pasando algo mesiánico. Amén. Quiero decirles esto, miren, yo iba a terminar el cine, pero me impulsó que me regresara. Y aquel que amana es el Señor, amén. Amén. ¿Sabe algo? Dios resiste a los soberbios, pero un corazón que contrito y humillado Dios no lo desprecia. Un corazón quebrantado Dios no lo desprecia. Y también les digo a aquellos que han sido justificados a través de Jesucristo, porque Jesucristo ya han sido hechos justos. Hemos sido hechos justos por Jesucristo. Que cuando el justo clama, Dios le oye. Y también les digo, muchas son las aflicciones del justo, es decir, del justificado en Cristo Jesús, pero de todas ellas le librará Jehová. Acuérdese, si llega a venir a su vida aflicción, acuérdese que si usted está en Cristo Jesús, de todas esas aflicciones Dios le va a librar. No está solo, no está sola. Póngate de pie. Vamos a hacer una oración. Padre amado, te doy gracias por el poder de tu palabra. Aleluya. Tu palabra que cambia, tu palabra que ilumina, tu palabra que nutre espiritualmente y que bendice. Bendito sea tu nombre, tu palabra que bendice, Padre. Gracias, Señor. No a nosotros, sino únicamente a ti la gloria y la honra y la alabanza, porque es tu Santo Espíritu obrando. Y te doy gracias y gloria por ello. Sigue bendiciendo, porque ya tu palabra por sí es bendición cuando es escuchada, Señor. No, porque incluso la palabra tuya dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, tu palabra. Gracias, porque tu palabra nos da fe. Gracias por aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo y son justificados por Él. Porque para nosotros, Señor, hay salida, porque tú nos libertas y nos bendices. Gracias te doy por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Porque podemos alabarte, como lo dijo David. Podemos alabarte y bendecirte en todo tiempo. Y nuestra alabanza puede estar en continuo en nuestra boca, alabando y glorificando, exaltando tu bendito nombre, por lo bueno que tú eres con nosotros. Y porque siempre, Señor, tú oyes nuestro clamor. Porque es bíblico, porque tu palabra lo dice, porque hay testimonio de ello. Lo vimos con mi papá, clamamos y tú obraste. Y hasta aquí está con nosotros. No sabemos hasta cuándo. Bueno, sí sabemos hasta que tu voluntad decida, ¿verdad? Que así sea. Y te damos gracias por ello. Ahora, Señor, te pido por aquellos que en este momento quizás tu palabra los ha confrontado y les ha hecho ver. Aleluya. Que si andamos haciendo lo malo, no vamos a poder estar contigo en la eternidad. Que tu palabra los ha confrontado y les ha dicho que tu ira está sobre ellos. Porque jamás te vas a deleitar tú con el mal, y obviamente menos con los que hacen el mal. Nada tiene que ver la maldad contigo. Te pido por aquellos que en este momento han sido confrontados con tu palabra, y tu palabra les ha hecho ver y sentir su situación ante tus ojos. Aleluya. Si ellos quieren hoy cambiar de vida, dejar de hacer lo malo y entregar su vida a Jesucristo, yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, con tu Santo Espíritu, obrando en ellos, en el nombre de Jesús. Y bendice a los que estamos aquí. Aquellos, en el nombre de Jesús, aquellos que en este momento Dios le ha tratado con usted, sea hombre o mujer, y le ha hecho ver que usted necesita entregarle su vida a Cristo y dejar de hacer lo malo. Si usted reconoce que es pecador o pecadora y decide hoy aceptar a Jesucristo como lo que es el unigénito Hijo de Dios y recibirle como Salvador y Señor de su vida, para que la gobierne y Salvador, para que por medio de usted pueda ser salva o salvo, según el caso. Si usted, aleluya, quiere hacer la oración de fe, la oración de salvación conmigo, repita esta oración, repita conmigo. Señor Jesucristo,
reconozco que soy pecador. He pecado y me arrepiento de mis pecados. Y te pido perdón. Perdóname todos mis pecados. Yo creo, Jesucristo, que tú eres el unigénito Hijo de Dios, que vino al mundo a morir en la cruz del Calvario para que por medio de ti podamos ser salvos. Yo creo que eres el Hijo de Dios y por eso hoy decido que entres a mi vida, a mi corazón y seas mi Señor. Porque de hoy en adelante quiero que gobiernes mi vida. De hoy en adelante yo quiero hacer tu voluntad y no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Lo que tú quieras. Renuncio a mis intereses personales en general. Y decido, Señor, hacer tu voluntad. Gobierna mi vida. Te acepto y te recibo en mi vida como mi único Salvador. Porque creo que solamente por medio de ti puedo ser salvo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame con tu sangre y quita de mí todo pecado y toda maldad. Renuévame. Lléname con tu Santo Espíritu. En tu nombre, Jesucristo, te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En nombre de Yeshua Mashiach. Muy bien, si usted hizo esta oración, me encantaría que nos lo hiciera saber por medio de un mensaje de Messenger, en un comentario o una llamada telefónica. Ojalá y nos lo hiciera saber para de manera personal orar por usted. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Amén. Y hasta aquí terminamos esta predicación. Dios les bendiga, los esperamos en el siguiente mensaje. Dios les guarde.